Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Kichiula Hernández, que es otra de las oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast continúe online. Hola mi bro, aquí siendo las 5:29 de la mañana. Podcast para dormir es la única manera de conciliar el sueño. Desde Chile, el psico. Se cuidan, bro, cuídese. Antes de comenzar, voy a pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar y te suscribas para poder mantenerlo online. Estoy pidiendo $1 al mes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. $1 al mes. Quiero que te suscribas para apoyar, para ayudar a este podcast con $1 al mes. Es menos de lo que vale una taza de café en cualquier parte del mundo. Dejo aquí debajo en la descripción del episodio el link de PayPal para poder suscribirte y que puedas donar con tu tarjeta de crédito $1 al mes, pero necesito que lo hagamos todos. Podríamos mantener este podcast online y subir episodios mucho más seguido. De hecho, $1 es mucho menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada, solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal.
Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés mirando hacia el techo. Espero que ya hayas podido cerrar los ojos. Espero que ahora quizás estés imaginándote que estoy sentado a los pies de tu cama, haciéndote compañía, intentando que puedas conciliar el sueño con toda tranquilidad, intentando que puedas dormirte sin ningún tipo de sobresalto, intentando, mediante este podcast, que puedas dormirte pero a la vez descansar, a la vez continuar con tu sueño, porque ocurre que muchas veces uno se duerme y luego termina despertándose a la madrugada, quizás a mitad de camino, como si el sueño fuera, un largo trayecto que tenemos que transitar hasta que nos despertamos. Hay personas que a mitad de camino quizás no saben hacia dónde continuar. Y son esas personas las que terminan despertándose, porque esa indecisión, vamos a llamarle así, o quizás esa falta de conocimiento acerca de hacia qué lugar continuar, qué rumbo seguir, es la que al fin y al cabo termina originando que nos despertemos y que no podamos continuar con ese largo trayecto que significa dormir. Obviamente esto es una especie de metáfora, ¿no? Nadie se despierta porque esté indeciso o porque no sepa cómo continuar. Es como una linda manera de hacer, reitero, una metáfora acerca del sueño y de cómo nos cuesta a muchos no solamente dormirnos, sino también mantenernos dormidos. Quizás ocurre algo similar mientras estamos dormidos y no nos damos cuenta. Quizás dentro de ese largo trayecto, reitero, que tenemos que hacer cuando intentamos dormir, llegue un momento en el cual el camino se bifurque y no sepamos hacia dónde continuar. Y sea allí en el momento en el cual nos despertemos. Quizás no. Quizás solamente sea la imposibilidad de continuar dormidos por otra causa. Quizás no haya caminos, no haya bifurcaciones, no haya indecisiones. Quizás solamente necesitemos tranquilidad, quizás solamente necesitemos paz para poder descansar y paz para poder mantenernos dormidos sin que nada termine por interrumpir nuestro sueño, sin que la mente quiera reactivarse, sin que la mente quiera volver a pensar. Una de las soluciones para que la mente no quiera volver a pensar a mitad de la noche tiene que ver con tener la mente lo más tranquila posible o lo más relajada posible al momento de dormir. Es por eso que estoy haciendo este podcast, para poder liberar a tu mente de cualquier pensamiento que ahora mismo tenga allí enquistado, distraer tu mente de cualquier pensamiento problemático, que en sí el pensamiento no es el problemático, sino, liberar a tu mente de cualquier pensamiento en el cual le esté buscando una respuesta a algo, le esté buscando una solución a algo, porque al fin y al cabo eso es lo que ocurre, ¿no? Cuando ocurre o está por ocurrir algún hecho extraordinario en nuestra vida, la mente se ocupa de intentar buscarle una solución a ese hecho extraordinario. A veces es una solución con el hecho ya consumado y a veces es
intentar encontrarle una solución con el hecho aún por ocurrir. ¿Se entiende a lo que me refiero? Muchas veces tenemos quizás una mudanza por delante, entonces la mente se ocupa de pensar una solución anticipada a esa mudanza. Y vos me dirás, bueno, ¿de qué tipo de solución me habla? O sea, una mudanza no necesita una solución. Bueno, la mente se anticipa al hecho, se anticipa a la rareza de la situación, se anticipa a determinadas circunstancias que puedan llegar a ocurrir, se anticipa a determinados problemas que puedan llegar a surgir. Previene, podemos llegar a decir que previene, porque claro, es algo que no pasa a menudo. Quizás la mente no se ocupe de pensar en lo que vamos a hacer mañana, si aquello que vamos a hacer mañana es algo muy rutinario o es algo que hacemos todos los días. Eso no tiene por qué generar ningún tipo de alteración, no tiene por qué generar ningún tipo de pensamiento distinto a los pensamientos que habitualmente terminan rondando en nuestra cabeza. O sea, la mente no tendría por qué ocuparse de una situación que es común. La mente no tiene por qué ocuparse de hechos que se repiten habitualmente en nuestra vida y que no suponen para nosotros ningún tipo de esfuerzo distinto. ¿Se entiende? Algo que hacemos todos los días y que no sufre alteraciones a lo largo del tiempo, que es una situación que se mantiene más o menos parecida con el correr de los días, es algo que a la mente no le llama la atención, es algo que la mente sabe que no requiere de su participación. Si bien requiere que la mente, se ocupe en el momento en el cual se está desarrollando esa actividad, luego no quedan resabios de esa actividad. Ni tampoco hace falta adelantarse a lo que ocurrirá con esa actividad durante el día de mañana. Sin embargo, en el caso de un hecho extraordinario, futuro, como puede ser, reitero, una mudanza, unas vacaciones, un examen, una cita, ¿por qué no una cita con una persona de la cual estamos enamorados? Quizás mañana veremos a esa persona y tendremos una cita por primera vez. Y claro, la mente se ocupa de crear hipótesis, de crear diversos escenarios posibles y buscarle soluciones a todos esos escenarios posibles, a determinadas problemáticas que puedan llegar a surgir dentro de esos escenarios posibles. Y cuando digo problemáticas no me refiero a que termine pasando algo malo. Simplemente, voy a tener una cita con la persona que me gusta. Bueno, perfecto. En el caso de que me pregunte tal cosa, ¿qué voy a responder? Eso ya es una problemática que la mente intenta solucionar con tiempo. ¿Para qué? Para que no pasemos vergüenza y para que tengamos quizás altas chances de que esa persona se fije en nosotros. Entonces, claro, si me pregunta tal cosa, ¿qué respondo? Voy a responder esto. No, si respondo esto voy a quedar como un idiota. Voy a responder esto. No, si respondo esto, demasiado soberbio. Entonces esto otro. No, demasiado humilde, va a sonar falso. Y así sucesivamente, ¿no? Son cosas que quizás no somos conscientes que las estamos pensando, o a veces sí, se manifiestan como pensamientos muy claros en nuestra mente, pero son todas cosas que hacen que la mente continúe trabajando y no se ponga en stand-by. Y si la mente no se pone en stand-by, no podemos dormirnos.
Allí es donde surge el insomnio, más allá de que, bueno, quizás pueda llegar a haber algún otro aspecto que no nos deje dormir. Muchas veces tiene que ver con nuestra vida, con cosas que nos pasan a todos. Habrá algún hecho fortuito, habrá algún hecho aislado que quizás le pase a alguien y no le pase a la inmensa mayoría de personas, pero todas esas cosas son las que a menudo pueden llegar a generar que no nos podamos dormir. Y allí es a donde entra este podcast en escena, a donde sale a la cancha este podcast, ¿no? Quizás como un jugador que hace su entrada desde el banco de suplentes, así ingresa este podcast a tu vida, en el momento en el cual lo necesitas. Bueno, a veces un jugador de fútbol, qué sé yo, está en el banco de suplentes y muchas veces no entra porque lo necesiten, sino que entra por algún tipo de estrategia del equipo, ¿no? Pero bueno, intentemos pensar que todos los jugadores suplentes ingresan al campo de juego en el momento exacto en el cual los necesitan. Entonces, allí podremos hacer esa analogía con este podcast. Este podcast aparece en el momento en el cual necesitas que tu mente deje de pensar. Necesitas que tu mente deje de ocuparse de la cita de mañana. Bueno, mañana me ocuparé, pero no ahora. Porque si me ocupo ahora, no podré dormir bien y mañana llegaré a la cita con ojeras y con los ojos hinchados de no poder dormir. O quizás con los ojos hinchados de haberme levantado recién, porque como me dormí tarde, me levanté tarde. Entonces, no. Por favor, queridamente, deja de pensar ahora mismo. Bueno, por más que lancemos ese precepto, por decirlo de alguna forma, por más que lo hagamos con el tono más imperativo posible, la mente no va a prestar atención porque la mente es autónoma, la mente toma sus propias decisiones y la mente tomará esas decisiones en función de lo que ella misma crea que es lo mejor para nosotros, sin que nosotros conscientemente podamos llegar a influir en esas decisiones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, hackearla, engañarla. Básicamente eso es lo que hacemos con este podcast. Le hacemos creer que va a escuchar una historia, creamos quizás la necesidad de escucharla, porque a los seres humanos nos gustan las historias. Si hay algo que yo sé, o si hay algo que pude aprender durante todos estos años, es que a los seres humanos, a la mente de los seres humanos, le gustan las historias. Así como he aprendido que a los perros les gusta la carne, ¿no? Al perro le gusta la carne. Bueno, perfecto. A los seres humanos, a las mentes de los seres humanos, les gustan las historias. Eso significa que muchas mentes humanas escucharán este podcast con la ilusión de escuchar una linda historia, pero cuando se encuentren con una historia aburrida, no les quedará más remedio que dormirse. Parece muy simple, pero si suena simple es porque realmente lo es. Sin embargo, hay personas que no lo terminan de entender, entonces, o que incluso no terminan de confiar en que esto ocurra. Entonces pensemos que tengo un superpoder. Pensemos que con mi voz puedo poder hacerte dormir a la distancia. Pensemos que mi voz puede hacer dormir a cualquiera, independientemente del lugar en el cual esté.
Yo creo que no es tan así. Si bien algo de superpoder puedo llegar a tener, no puedo hacer dormir a cualquiera en cualquier lugar. Es por eso que siempre pido que, o siempre espero, que estés en posición horizontal y con los ojos cerrados. Porque claro, hay personas que no pueden dormirse con este podcast. ¿Y por qué? Porque de alguna forma necesito también colaboración tuya, ¿no? Yo no soy Tony Camo para poder hacerte dormir mientras caminas. Yo necesito que estés predispuesto o predispuesta a dormir. Necesito que estés mínimamente acostada, mínimamente con los ojos cerrados, teniendo todas las ganas que el sueño llegue. Cuando no podés conseguirlo por vos mismo, allí es a donde llego yo. Para culminar la tarea, soy como una especie de cereza del postre. Soy como la gota que rebalsó el vaso. Aunque la gota que rebalsó el vaso termina por ser, como quien dice, una metáfora no muy feliz, que digamos. O sea, no es que la metáfora no sea feliz, sino que termina utilizándose para cosas que supuestamente no son muy agradables. O sea, cuando uno dice la gota que rebalsó el vaso, es como el hecho que terminó por colmarme la paciencia, ¿no? Y eso habitualmente no es bueno, no es una linda situación que alguien agote su paciencia. Entonces, bueno, a mí no me gusta ser la gota que rebalsó el vaso, porque es una expresión que habitualmente no se utiliza en situaciones que son del todo agradables. ¿Se entiende? La cereza del postre quizás sí. No sé, porque muchas veces también se utiliza de una forma irónica, ¿no? Se habla de la cereza del postre, a veces bien y a veces mal. Pobre cereza, que es difamada por determinadas personas que utilizan su nombre en vano, ¿no? E incluso hablan de ella y la utilizan para situaciones que no son del todo agradables. Pero si te sirve de consuelo, oh querida cereza, si te sirve de consuelo, a veces te usan para hablar de cosas que son un poco de situaciones. A veces te utilizan, oh querida cereza, te utilizan para ejemplificar situaciones que sí son agradables, situaciones buenas, y no necesariamente tiene que ser algo malo como puede llegar a ocurrir con la gota que rebalsó el vaso. Así que este podcast, desde mañana, podría llegar a llamarse la cereza del postre, aunque nadie lo entendería. Así que prefiero dejarle el nombre que tiene. Voy a enviarle un abrazo muy grande a Zico. Zico nos hablaba desde Chile en el inicio de este episodio. Zico me hace acordar a un host de algún espectáculo de rap, ¿no? De alguna batalla, de alguna batalla de Red Bull o algo por el estilo. Pareciera tener un flow propio de aquellas personas que se dedican al freestyle o incluso que rapean o tienen algo que ver con esa cultura, ¿no? Habla de esa forma, Zico. Le vamos a mandar un abrazo muy grande, quizás, o seguramente, porque yo no conozco el nombre Zico. Debe ser quizás un nombre artístico. ¿Quién te dice que el día de mañana Zico es un músico famoso, ¿viste? De estos músicos que han comenzado haciendo freestyle y hoy en día graban canciones y sacan discos y demás. Cuando escuches el nombre Zico, alguien que viene desde Chile, si ves un barco que viene de Europa, bueno, no importa. No. En este caso, si ves un Zico
que viene desde Chile. Recuerda que lo escuchaste por primera vez aquí, hablando, ¿no? Y Zico te contagia su flow. Zico te contagia la forma de hablar y uno interpreta y guarda esa información en su mente. Entonces, el día de mañana, cuando Zico termine grabando canciones y siendo muy exitoso y muy popular en Spotify o en YouTube, recordaremos todos que aquí lo hemos escuchado por primera vez y diremos para nuestros adentros, oh, ese es Zico, aquel que yo escuché alguna vez antes de dormirme, aquel con el que me dormí, aquel con el que, con el que no, aquel que quizás fue parte de uno de mis sueños, porque quizás luego de escuchar a Zico en el inicio de este episodio, quizás luego sueñes con Zico, o no sueñes con Zico, pero sueñes que eres un rapero, sueñes que te dedicas al maravilloso mundo del freestyle y eres una persona experta en hacer rimas. Sería lindo, ¿no? Pensar que uno tiene el don de rimar, ¿no? La capacidad de poder improvisar determinadas rimas y, poder explotar, ¿no? Su capacidad. No es que uno fabrique pirotecnia, porque también los que fabrican pirotecnia tienen la capacidad de explotar su don, ¿no? O al revés, tienen la facultad de explotar su capacidad. Aquellos que saben fabricar pirotecnia pueden explotar la capacidad y explotar la pirotecnia. En fin, le enviamos un abrazo muy grande a Zico y ya que estamos, vamos a contar la historia del rapero, ¿no? La historia de el viejo rapero. El viejo rapero era una persona de más o menos 80, 81 años. Era una persona que vivía en un barrio muy arbolado, era casi un bosque. Un barrio en las afueras de la ciudad, donde habitualmente ocurren estas historias que tienen que ver con bosques. No, las historias de Disney habitualmente tienen que ver con bosques. Rómulo y Remo, Blancanieves. Hay muchas historias que transcurren en bosques, ¿no? Y la historia del viejo rapero también ocurre en un bosque. Quizás en algún momento Disney venga hasta mí y quiera comprarme la historia del viejo rapero. ¿Por qué? Porque transcurre en un bosque, ¿no? Pulgarcito. Pulgarcito transcurre en un bosque. Hay muchos cuentos de Disney que en realidad no son cuentos de Disney, ¿no? O sea, son historias adaptadas por Disney para poder llevar adelante películas, llevar adelante animaciones, pero en realidad son cuentos que tienen otros autores y que incluso fueron publicados mucho antes que Disney adaptara esos cuentos e hiciera una película la mayoría de las veces que tenía que ver con dibujos animados. Me imagino un dibujo animado del viejo rapero, ¿no? Un dibujo animado en la que el viejo aparezca así, con una mano, ¿no? Una mano para arriba, moviendo la mano hacia arriba y hacia abajo, o incluso extendiendo el dedo índice y el dedo pulgar, ¿no? Un poco más que los demás, ¿no? Y llevando la mano hacia adelante y hacia atrás mientras habla. Así era el viejo rapero. Tenía esa particularidad, ¿no? Tenía una especie de tic, vamos a decirlo así,
Era una especie de tic nervioso que lo llevaba a mover la mano hacia adelante y hacia atrás todo el tiempo mientras hablaba. Era una especie de ademán. Y el viejo también era una especie de alemán, porque había nacido en Alemania hacía mucho tiempo y había llegado aquí escapando de la Segunda Guerra Mundial. Viste que hay muchos exiliados, muchos inmigrantes que en épocas de la Segunda Guerra Mundial huyeron de los países europeos. No necesariamente porque hayan sido perseguidos, sino que muchas personas tampoco querían estar en la zona de conflicto. Entonces, escapaban de esa tierra. Bueno, el viejo rapero era una especie de alemán. Y digo una especie porque no está confirmada su nacionalidad, no está confirmado su origen. Creemos que es alemán, pero no tenemos la certeza que el viejo sea alemán. Quizás porque tiene un nombre alemán. Quizás por eso nos parezca que el viejo es alemán, pero como no sabemos mucho de nombres, como no tenemos mucha idea del origen de los nombres, tampoco queremos asociar directamente al viejo con Alemania, porque claro, nunca le preguntamos al viejo de dónde era. Es que tampoco nunca cruzamos palabra. En realidad, nos da como vergüenza hablar con el viejo. Siempre lo vemos de lejos. Siempre lo vemos de lejos y nos damos cuenta que es él, además de conocerlo, justamente por el movimiento característico que tiene con su mano. No sé si soy lo suficientemente específico para que te des cuenta de a qué me refiero cuando hablo del movimiento de la mano. Intentá no pensar en el viejo, pero intentá pensar en un rapero. Intentá pensar en alguien que está con un micrófono en una mano y con la otra cantando o rapeando, ¿no? Y pensá en el movimiento de manos que hace, porque habitualmente mueve una mano, la mano que le queda libre, ¿no? Porque con la otra sostiene el micrófono. Pero habitualmente el rapero suele mover la mano, ¿no? A diferencia de otros músicos. ¿Qué sé yo? El cantante melódico también suele mover las manos, pero de otra forma, ¿no? El rapero tiene una forma muy particular, como... No sé cómo. O sea, no sé cómo explicar la forma en la cual el rapero mueve la mano. Pero bueno, para que te des una idea, el viejo rapero movía la mano de esa forma también. Pero el viejo no era rapero. Nosotros le decíamos el viejo rapero e incluso creo que el viejo no tenía ni la más absoluta idea de lo que era la música de rap, de lo que era la música de hip hop o cualquier tipo de música de ese estilo que requiera que uno mueva la mano. El viejo quizás contaba historias sucedidas en su Alemania natal, si es que el viejo había nacido en Alemania, o algún tipo de anécdota típica de viejo, ¿no? Porque los viejos, sin desmerecerlos ni mucho menos, porque a mí me gusta mucho sentarme a hablar con los viejos y escucharlos contando sus anécdotas. Es que cuando uno se va haciendo grande, uno suele contar muchas anécdotas. ¿Por qué? Porque las tiene. Porque las posee, porque ha vivido mucho. Además de que una persona cuando empieza a cumplir más años, e incluso cuando se jubila y demás, suele tener menos personas con quien hablar, entonces suele aprovechar cada momento que puede mantener una conversación con alguien. Como ya ha vivido tanto, también le gusta contar determinadas cosas que ha vivido. Es como si uno ya estuviera quizás en la parte final de una película, entonces ya
va como haciendo un resumen, ¿no? Y va como revisitando todo lo que ya en algún momento vivió. Pero a mí personalmente me gusta mucho sentarme y escuchar lo que tienen para contarme. En principio, porque me parece una actitud noble, ¿no? Me parece como que si la persona tiene ganas de contar y no tiene muchas personas con quien hablar, a mí no me cuesta nada, si es que tengo un poco de tiempo, sentarme y darle el gusto a esa persona que pueda contarme lo que quiera contarme. O lo que quiera contar en realidad, porque quizás no me lo quiere contar necesariamente a mí, sino que necesita contárselo a alguien porque necesita hablar con alguien. Y además, yo siento que aprendo mucho mientras hablo con los viejos. ¿Por qué aprendo mucho cuando hablo con los viejos? Hablo con viejos docentes, jubilados. No, no necesariamente. O sea, hablo con personas comunes y corrientes. Pero uno de cualquier parlamento puede llegar a sacar algo fructífero. Sea con quien sea que uno esté hablando, puede llegar a aprender algo. Siempre. Y más aún de personas que ya han vivido muchísimas experiencias, como pueden ser los viejos, ¿no? Las personas mayores suelen tener muchas más experiencias de vida, obviamente por una cuestión de tiempo, ¿no? Por una cuestión de tiempo vivido. Entonces, lo que a algunos quizás les aburra, ¿no? Hay personas a las cuales hablar con un anciano les puede llegar a aburrir. Pero yo digo, ¿no? Y lo comparo. Y digo, bueno, entre hablar con un anciano que me cuente algo y jugar con mi imaginación, porque de alguna forma también, mientras la persona me va contando lo que me cuente, yo puedo imaginármelo, porque no tengo quizás ninguna forma de ver cómo era en realidad eso que el viejo me está contando. Entonces, es toda una experiencia, realmente. Uno tiene que estar predispuesto, pero yo en vez de perder tiempo, qué sé yo, con el teléfono, prefiero pasar un rato con alguien, reitero, que necesita contar, que necesita hablar, y por otro lado, aprovechar yo también esa situación y enriquecer mi conocimiento de alguna forma. Por más que la persona no tenga ningún conocimiento quizás titulado, por más que la persona no haya estudiado absolutamente nada, o que no hable necesariamente de lo que ha estudiado. No necesariamente tiene que ser un experto en algo como para que yo pueda sacar algún tipo de rédito de lo que me está contando. Como para que yo pueda enriquecerme con lo que me está contando. Sin embargo, con el viejo rapero nunca pude hablar. Quizás no me animé a hablar con el viejo. No necesariamente no pude. Yo creo que no se dio nunca la oportunidad, pero bueno, quizás tampoco la busqué. No sé por qué, quizás esperaba a que la oportunidad apareciera sola o quizás me daba un poco de impresión cómo movía la mano el viejo rapero. Yo debo reconocer, y tengo un poco de vergüenza, ahora mismo que estoy contándote esto, pero debo reconocer que yo al viejo me lo imaginaba con una gorra visera, ¿no? Así como un rapero, una gorra visera quizás para un costado, lentes oscuros y collares de oro colgados del cuello. Una imagen similar a la que uno puede tener de Eminem o de 50 Cent. ¿No? Aunque Eminem no sé si alguna vez apareció con collares grandes, pero sí con gorra. Y 50 Cent lo recuerdo con collares, sí, pero no con gorra. En algún momento 50 Cent quizás ha tenido
alguna gorra visera, porque todos aquellos músicos que tienen que ver con ese rubro se visten más o menos de forma similar. Incluso han habido memes que han sido de mi autoría con la foto del viejo. Pasa que los memes esos no se entendían bien, porque el viejo estaba quizás con la mano extendida, o quizás era una fotografía que yo le tomaba de lejos con la cámara del teléfono, en la cual el viejo justo estaba moviendo la mano, pero no se entiende. Así que en vez de fotografías, lo que intenté hacer luego fueron videos. Y los videos, sí, obviamente, se lo ve al viejo moviendo el brazo y rapeando, cuando en realidad quizás está contando alguna anécdota de una situación que él había vivido cuando era niño, al borde de un arroyo, ¿no? Tirando piedritas al agua para que hagan sapito. ¿Viste las piedras cuando hacen sapito que vos tirás así? La piedra, y tenés que tener la habilidad como para tirar la piedra y que la piedra vaya rebotando en el agua y que no necesariamente se hunda. Bueno, yo sospecho que quizás el viejo podía llegar a estar contando alguna anécdota similar y no necesariamente estar rapeando. Pero bueno, yo me lo imaginaba rapeando. O por lo menos contando sus anécdotas rimando. O sea, me lo imaginaba así contando anécdotas, pero quizás si no rapeaba, por lo menos rimaba. Aunque en realidad el movimiento del brazo era quizás más típico de rapear que de no rapear. O sea, más típico de rapear que de hablar. Igualmente, cuando uno habla con rimas, no necesariamente tiene que rapear. Uno puede hablar con rimas y ser, qué sé yo, un poeta, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de rapear, ¿se entiende a lo que voy? O sea, uno puede hablar normalmente, o incluso puede hablar así de forma solemne, como si leyera una poesía. Oh, amada mía, tengo que confesarte que me he enamorado de tu tía. ¿Cómo que te has enamorado de tu tía? Sí, amada mía. No, de mi tía. Dice mi amada mía, ¿no? Igual tía y mía no riman mucho. Pero bueno, es por eso que yo no rimo, pero quizás el viejo sí. El viejo, reitero, era una persona muy querida en el barrio y muy conocida por todos. El viejo vivía en ese barrio alborotado, te iba a decir, pero no era alborotado el barrio, ni mucho menos, era un barrio bastante tranquilo. Pero vivía en una especie de lugar otra vez casi digo alborotado. Era un lugar arbolado. Que sea un lugar arbolado tiene que ver directamente con la cantidad de árboles, ¿no?, que hay en ese lugar. Y es por eso que la casa del viejo era casi un lugar mágico. Allí es a donde hacía el paralelismo con las películas de Disney, ¿no?, que ocurren, muchas de ellas, en lugares con árboles, en bosques o en lugares así similares. La casa del viejo parecía salida realmente de un cuento de Disney. Era una casa con madera por fuera. Era casi la casa del guardaparques. Parecía la casa del guardabosques. Viste que las casas de los guardabosques de las películas o de los dibujos animados suelen estar hechas de tronco. No solamente de madera, sino a veces de tronco. Con la forma de los troncos en el revestimiento exterior. O sea, qué sé yo, más que revestimiento, igualmente era el material con el cual estaban hechas las paredes de la casa. En el caso del lugar en el cual vivía el viejo, no sabíamos realmente si lo que tenía por fuera era un revestimiento o la casa realmente estaba hecha de madera. Pero la postal era una postal de cuento. Eran los árboles,
Incluso en otoño, las hojas secas en el piso, las hojas secas en la tierra, y allí la casa del viejo. Casa que incluso colaboraba con el humo saliendo de la chimenea. Muchas veces pasábamos por delante de la casa del viejo y había humo saliendo de la chimenea, lo que colaboraba aún más con la postal de cuento de Disney, ¿no? Que no se condecía para nada con el apodo que nosotros le habíamos puesto al viejo, porque el viejo rapero seguramente no es una de esas habituales historias de Disney que transcurren en un bosque. Aunque, reitero, yo pienso que quizás a partir de ahora vendrá Disney, no sé si Walt, pero bueno, algún descendiente y querrá comprarme la historia. Solamente porque se desarrolla en un bosque. Viste que quizás haya algo que le llame la atención a los sucesores de Disney, a los herederos de Disney. En fin, un día ocurrió lo impensado. Cada vez que nosotros íbamos hacia esa zona y pasábamos cerca de la casa del viejo, el silencio reinaba en los alrededores. Lo único que se escuchaba eran nuestros pasos y a veces el crujir de las hojas secas bajo nuestras zapatillas, bajo nuestros zapatos, bajo nuestros pies. En realidad, porque por más que no fuéramos descalzos, bueno, allí estaban los pies. Recubiertos, sí, con algo, pero bueno, al fin y al cabo, terminábamos por pisar las hojas con nuestros pies. Era como, reitero, estar en un cuento. Pasar cerca de la casa del viejo era como estar en un cuento. Nosotros sabíamos que el viejo vivía ahí, pero nunca lo habíamos visto entrar a la casa o salir de la casa. Siempre nos cruzábamos con él en el centro de la ciudad, allí en el centro comercial, donde el viejo compraba sus provisiones y donde incluso se quedaba conversando, ¿no? Con algunos vecinos o incluso con otros habitantes de la ciudad que quizás tomaban la misma determinación que yo, ¿no? Y se quedaban un rato hablando con el viejo para que él también pudiera entretenerse, porque según lo que me habían contado, el viejo vivía solo. El viejo rapero vivía solo. Entonces, claro, muchas veces uno cuando crece no solamente deja de trabajar y deja de hacer actividades que puedan llegar a relacionarlo con otras personas, sino que muchas veces también uno vive solo, y a diferencia de lo que quizás ocurre cuando somos jóvenes y queremos independizarnos y comenzar a vivir solos, cuando uno es más grande, cuando uno se convierte en una persona mayor, uno lo que busca es todo lo contrario, ¿no? No busca estar solo. Busca intentar compartir su vida con alguien, incluso compartir su tiempo con alguien. Esto quizás es consecuencia del tiempo libre que pueda llegar a tener cada uno de nosotros, ¿no? En el momento en el cual lleguemos a esa edad. Pero reitero, un día ocurrió algo muy extraño. El viejo vivía solo. Habitualmente, los alrededores de la casa estaban en silencio, porque en esa zona boscosa no había muchas casas. El viejo no tenía muchos vecinos, quizás también es por eso que se había vuelto un hombre muy solitario y que necesitaba conversar con otras personas, necesitaba pasar tiempo con otras personas, porque si no se aburría. Un día intentamos acercarnos a la casa del viejo e intentar verlo por la ventana, porque teníamos nuestras serias dudas, como no sabíamos exactamente qué es lo que
le pasaba al viejo, para nosotros rapeaba. Alguien alguna vez nos había dicho que el viejo tenía como una especie de mal de Parkinson que le hacía mover, ¿no?, el brazo de una forma, de esa forma tan particular, que a nosotros nos hacía parecer que el viejo estaba rapeando, pero en realidad era como una especie de tic nervioso, ¿no? Una cosa por el estilo. Un día pasamos por su casa, intentamos acercarnos a la casa con la ilusión de verlo por la ventana, porque queríamos saber si en realidad era algo que él hacía todo el tiempo, mover la mano así, o quizás era un gesto, un ademán, cuando uno cuenta algo que como que va gesticulando, ¿no? O algo así, entonces quizás, bueno, teníamos la duda acerca de si el viejo gesticulaba porque estaba contando algún tipo de anécdota y por eso movía la mano como un rapero, o era como nos habían contado que el viejo tenía alguna enfermedad de estilo mal de Parkinson. Oh, sorpresa a la que nos llevamos ese día cuando nos acercamos a la casa del viejo. En principio, el silencio era ensordecedor. El silencio nos permitía escuchar las aves a lo lejos. Y como dije hoy, el único sonido que se escuchaba era el de las hojas secas bajo nuestros pies, porque ese día era otoño. Nos acercamos a la casa del viejo y nos quedamos allí tras de un árbol, intentando mirar por la ventana. Ya estaba atardeciendo y las luces de la casa del viejo estaban encendidas. En un momento empezó a sonar una música muy fuerte. Empezaron a sonar acordes que no sabíamos en realidad de dónde venían. Esa música muy fuerte terminó por interrumpir ese silencio que habitualmente reinaba en las cercanías de la casa del viejo. Esto no nos lo habían contado. Esto lo habíamos vivido nosotros porque no era la primera vez que nos acercábamos a la casa del viejo, pero sí era la vez que más cerca estábamos, porque habitualmente estábamos cerca, pero no tan cerca. Porque, reitero, nos daba como cosa, vamos a llamarlo así. Ese día nos acercamos bastante y empezamos a escuchar música que no empezó a sonar de repente. O sea, a medida que nos acercábamos, escuchábamos más esa música. Esa música que no sabíamos de dónde salía. Intentamos acercarnos un poco más hasta la casa del viejo. Ya en el lugar en el cual el viejo estaba, ya no había calles. El viejo tenía su casa casi en el medio del bosque. Ocurre que no era un bosque. Reitero, era una zona alejada en los suburbios de la ciudad que estaba llena de árboles, pero no era un bosque propiamente dicho. Sin embargo, la casa del viejo estaba como bastante en el medio, como quien dice, bastante adentro. De la calle más cercana, el viejo estaba como a unos 200 metros más o menos. De la última calle, que era la calle que estaba más cerca de su casa. Y esa casa estaba como, no te digo camuflada, pero sí, desde la calle hasta la casa, transitando por esos 200 metros, uno se encontraba con muchos árboles y muy grandes. Reitero, toda esa postal era una postal casi de cuento. Escuchábamos una música y no podíamos creer que a medida que nos íbamos acercando a la casa del viejo, la música parecía sonar más fuerte. Que no te extrañe cuando te diga lo que te voy a decir ahora.
Pero la música que salía, la música que escuchábamos, la música que estaba sonando, era una música de rap. No pudimos interpretar nunca, no tuvimos tiempo tampoco, de interpretar qué música era, qué artista era o cuál era la canción. Escuchábamos, como quien dice, una música que retumbaba. Nos dimos cuenta que era una música de rap porque es una música, un estilo de música fácilmente reconocible, ¿no? Qué sé yo, cuando uno escucha, qué sé yo, una música de rap, se da cuenta, de la misma forma que se escucha rock, escucha una guitarra eléctrica, ¿no? De lejos, y por más que esté muy lejos, uno se da cuenta de qué tipo de música es. En este caso ocurrió lo mismo. Se escuchaban como una especie de bases, una especie de bombos. Nos dimos cuenta que era una música de rap, pero no sabíamos de dónde venía. Y mágicamente, a medida que nos acercábamos a la casa del viejo, la música crecía en volumen y en intensidad. Ese día nos fuimos corriendo. No nos quedamos allí porque, claro, esa música extraña, ¿de dónde sale? Nos fuimos. Le preguntamos a muchas personas en la ciudad, en la parte urbana de la ciudad. Le contamos lo que nos había ocurrido y no nos supieron decir absolutamente nada porque de todas las personas con las que hablábamos, ninguna se había acercado nunca hacia la casa del viejo. Todos contaban que el viejo venía hacia el centro y terminaba hablando con ellos allí. Nunca ellos habían ido hasta la casa del viejo, sino que el viejo venía para el centro y es el único momento en el cual ellos podían hablar con él. El viejo era una persona muy agradable y muy conversadora, pero a la vez también muy solitaria. Se notaba que quizás su costumbre de conversar todo el tiempo se debía a que vivía solo y encima vivía lejos. Reitero, todas las personas con las que hablamos nos dijeron lo mismo, nos dijeron que nunca se habían acercado siquiera hasta la casa del viejo. Sabían dónde vivía, incluso conocían la casa, pero por haber pasado en automóvil, yéndose de la ciudad o quizás regresando, porque el viejo, reitero, vivía en una zona arbolada que estaba en las afueras de la ciudad. Incluso las personas con las que hablábamos nos contaban que pasaban, pero pasaban lejos de la casa del viejo, porque reitero, la calle mediante la cual salías de la ciudad terminaba por darte un panorama de la casa del viejo, pero a 200 metros. O sea, la casa estaba metida a 200 metros adentro del terreno. Por lo tanto, las personas que decían haber visto la casa del viejo la habían visto como mucho a 200 metros. Eso había sido lo más cerca que habían estado de la casa del viejo rapero. Al otro día, obviamente, volvimos. A la misma hora, cuando el sol se estaba poniendo y las luces de la casa del viejo empezaban a prenderse. Las últimas luces estaban a la altura de la calle, ¿no? Eso significa que 200 metros más adelante se veían a lo lejos las luces de la casa del viejo, pero no había ninguna luz que iluminara nuestro camino. Íbamos caminando. No me suena muy bien eso de luz que ilumina nuestro camino. Íbamos caminando, como camino caminando. ¿Qué sé yo? Podemos decir, bueno, avanzábamos y bajo nuestros pies las hojas continuaban rechinando, ¿no? Continuaban crujiendo las hojas secas
producto del otoño, ¿no? Estábamos en otoño en esa época. Desde que llegamos hasta la punta del terreno, allí a la altura de la calle, ya empezamos a escuchar de nuevo esa música. Nosotros vivíamos en una ciudad que tenía una temperatura bastante fría. Quizás sea por eso que las personas que pasaron por allí nunca escucharon esa música. Primero que estábamos a 200 metros de la casa del viejo, ¿no? Las personas que más se habían acercado a 200 metros. A esa altura la música casi ni se escuchaba, y si uno tiene en cuenta que la mayoría de las personas que pasaban por ese lugar iban dentro de un automóvil, el ruido del motor del automóvil también seguramente tapaba, ¿no? la música, no dejaba que aquellas personas que iban dentro del automóvil terminaran por escuchar la música que nosotros escuchábamos. Imagínate cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta que realmente nuestras sospechas eran ciertas. La música estaba saliendo desde dentro de la casa del viejo, una música de rap que no pudimos descifrar, quizás porque no se comparaba con ninguna canción que conociéramos. Era una música instrumental con base de rap, pero parecía como que no era ninguna canción conocida, ninguna canción que alguna vez hubiera sido grabada. Se asemejaba a una improvisación, se asemejaba a una presentación en vivo. Parecía como si alguien hubiera estado tocando esa música en vivo, en ese momento, en ese lugar. Pero claro, pensábamos y decíamos, no va a ser el viejo. Pensamos que quizás el viejo mentía y en realidad el viejo vivía con alguien y nunca lo había contado. Pensamos que quizás tenía hijos, nietos que gustaran de ese tipo de música y que ellos pudieran estar en ese mismo momento con la música alta o incluso intentando tocar algún tipo de canción o creando algún tipo de canción. Pero por otro lado pensamos que eso no sería posible porque claro, si vos vivís con un viejo, no le vas a poner la música, ¿no?, a un volumen alto, por más hijo o nieto que seas, porque claro, el viejo pobre no tenía, por lo menos, como quien dice, esas características, o no parecía tener esas características, no parecía tener las características de una persona que soportara música a un volumen muy alto y menos ese tipo de música. A medida que nos acercábamos a la casa, reitero, la casa era como que te atraía de alguna forma la música que salía desde dentro de la casa, porque ya habíamos descubierto que la música salía desde dentro de la casa, era como que te atraía y nos quedamos allí mucho tiempo, bastante tiempo, escuchando la misma melodía que se repetía y se repetía y se repetía. Miramos hacia la ventana y si bien las luces estaban prendidas, no había ningún rastro del viejo. Pensamos entonces que alguien había usurpado su casa, ¿no? Que alguien se había metido a la casa y quizás eran jóvenes que gustaban de escuchar música alta y quizás habían expulsado al viejo de su propia casa, pero en el preciso instante en el cual estábamos pensando en eso, apareció el viejo. No apareció, no nos vio, no apareció en la puerta, sino que apareció en la ventana. Y no apareció tampoco, sino que vimos su sombra. Escuchando la música
a un volumen ya altísimo, ¿no? Porque estábamos casi junto a la puerta, vimos la sombra del viejo, como si fuera un efecto especial, como si fuera a propósito. El viejo aparecía tras la cortina de la ventana en una especie de contraluz, con su típico movimiento de brazo. Esta vez sin conversar con nadie, así que no había posibilidades de que fuera un ademán, no había posibilidades de que el viejo estuviera gesticulando. La única sombra que se veía era la sombra del viejo, moviendo la mano. Hasta incluso me animaría a decirte que movía la mano al ritmo de la música. Una música que se repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Nos quedamos allí hasta muy tarde y la música continuaba sonando. Nos prometimos quedarnos hasta que la música se detuviera, pero la música nunca se detuvo. El viejo a veces aparecía en la ventana, moviendo su brazo, y a veces no. No era que desaparecía, ni mucho menos. Ocurre que no estábamos todo el tiempo mirando hacia la ventana. Calculo que se iría a otro ambiente de la casa y después volvería, o después se acercaría quizás a la zona de la ventana y por eso podíamos divisar su silueta, pero por momentos no. En silencio, ya casi amaneciendo, porque nos habíamos quedado toda la noche allí sin poder retirarnos, quizás hipnotizados por la música o quizás sorprendidos por lo que habíamos visto, por lo que habíamos interpretado en realidad, a causa de lo que habíamos visto, porque en realidad no habíamos visto nada, solamente habíamos escuchado una música muy fuerte y habíamos visto al dueño de casa haciendo lo mismo que hacía siempre. Pero esa unión de esas dos cosas resultaba ser algo distinto. Nos quedamos allí hasta que nos dio sueño y luego nos retiramos y durante todo el tiempo que estuvimos allí la música nunca se detuvo y el viejo parece que no dormía porque aparecía en la ventana, desaparecía, aparecía en la ventana, desaparecía. No le contamos a nadie nunca lo que vimos. Nos fuimos, dormimos y al otro día volvimos a ver al viejo allí en el centro de la ciudad, como si no hubiera pasado nada. O sea, dudamos en realidad de que lo que habíamos visto la noche anterior hubiera sido real, porque claro, nosotros estábamos muy cansados, habíamos dormido muy poco, y el viejo parecía que estaba perfectamente, no tenía signos de haber dormido poco. Sin embargo, nosotros lo habíamos visto toda la madrugada allí, moviendo su brazo cual rapero famoso, en realidad. Empezamos a cuestionarnos entonces si fue real lo que habíamos visto o si en realidad había sido, no sé, un sueño, una fantasía o quién sabe qué. Hasta hoy creemos, o hasta hoy no creemos, o hasta hoy no sabemos en realidad si creer o no creer en aquello que vimos esa noche. Al viejo lo continuamos viendo, obviamente, hasta que, bueno, por cuestiones laborales tuvimos que mudarnos de la ciudad y obviamente en consecuencia no lo vimos más, pero creemos que el viejo vive allí todavía. Tendríamos que consultar a alguno de los conocidos que nos han quedado allí en la ciudad si todavía continúan viendo al viejo. Quizás alguno de ellos tenga la osadía de acercarse hasta la casa y confirmarnos lo que ocurre allí,
alrededor de la vivienda del viejo. Tendría que hacerlo alguna vez. Voy a escribir ahora mismo. Voy a intentar comunicarme con alguno de los habitantes de la ciudad para ver si alguno, qué sé yo, puede acercarse hasta las inmediaciones de la casa del viejo y confirmarnos si realmente ocurre lo que nosotros pensamos que ese día ocurrió, que esa noche ocurrió. No sé si alguno nos prestará atención, no sé si alguno tendrá ganas de quedarse toda la madrugada en la casa del viejo. Ahora que lo pienso, creo que lo necesitamos. Creo que si no, nunca vamos a tener la certeza, ¿no? En principio, de si lo que vimos y escuchamos fue real o no. Y además, de lo que realmente hace el viejo dentro de su casa, que en realidad mucho no nos importa, ¿no? Es la vida privada de él, pero sería lindo saber si realmente el viejo es un viejo rapero real. Imagínate si el viejo es un viejo rapero real y nosotros le pusimos el apodo sin darnos cuenta, pero el viejo realmente rapea y realmente le gusta esa música. Y realmente mueve el brazo así, quizás no por ninguna enfermedad, ni no por gesticular, sino que mueve el brazo porque tiene flow, porque es un viejo rapero. Permiso, voy a intentar comunicarme con alguno de los habitantes de nuestra antigua ciudad para ver si pueden ayudarme a develar el misterio, que no es un misterio tampoco, pero bueno, me encantaría saber qué es de la vida del viejo rapero. Permiso. Voy a tomar el teléfono e intentar comunicarme ahora mismo. Dulces sueños.